En Forma, espacio de transmisión de valores, conocimiento y experiencia, con María del Carmen Meléndez Arias. Buenas tardes, queridos amigos. Otro viernes, como todos los viernes del mes y de este año, pues, y del pasado, que ya estábamos con vosotros, pues un placer estar aquí con vosotros en Radio Ya. Y hoy tenemos un programa, pues, la más de interesante. Tenemos aquí en el estudio a Honorio Feito, que nos va a presentar, pues, nos va a hablar de su último libro, ¿verdad, Honorio? Buenas tardes, espero que no sea el último. El último hasta ahora. El último hasta ahora. El que vas a presentar el 17 de octubre en el Centro Asturiano, que luego ya daremos más detalles. Correcto. Bueno, tú te presentas como periodista, pero eres mucho más. Eres además un estudioso de la historia, y aquí ya veremos durante toda la hora del programa algunos de los personajes, los que más cariño tengas, que has estudiado y que has investigado. Yo diría que son personajes históricos desconocidos, olvidados y desconocidos. Muchos son muy desconocidos, porque yo, por ejemplo, comencé hace años una investigación sobre parlamentarios asturianos desde 1834-35, que son las primeras Cortes de Isabel II, hasta 1939. Aproximadamente son unos 293 personajes en la base de datos. Bueno, pero nos lo cuentas luego, porque hay que saludar aquí a nuestro técnico, a Miguel, y ya comenzar. Como nos contabas antes, y como yo te he presentado, eres un estudioso de la historia. Y producto de ese, pues digamos, interés por los personajes poco conocidos, pues es tu último libro. Sí. No el último, el último hasta que yo no sé si tendrás preparado ahí otro por ahí. Bueno, hay gente, sí, en la mochila, ya veremos a ver. Por eso, pero bueno, el último que presentas el día 17 de octubre, el jueves 17 de octubre, en el Centro Asturiano de Madrid, sí. Farmacia 2, ¿no? Calle Farmacia 2, esquina Fuencarral. Eso, cuarta planta, allí en el salón Príncipe de Asturias. Será Princesa de Asturias ya, ¿no? Que no le han cambiado el nombre. No, ni ella sigue siendo Príncipe de Asturias. Bueno, pues tiene que ser Princesa de Asturias. Bueno, pues habrá que proponérselo al presidente. Claro, ya es que no hay Príncipe de Asturias, hay Princesa. Y es un libro, pues vamos, yo lo he ojeado, muy interesante, sobre Iglesias Portal. ¿Y quién es este señor? Pues efectivamente, Eduardo Iglesias Portal es un personaje absolutamente desconocido, que sin embargo tuvo un protagonismo de primera línea durante la Segunda República. Fue un magistrado del Tribunal Supremo que estuvo presente en 4 o 5 de los grandes casos, de los grandes, digamos, citas mediáticas que podía reclamar la atención de todos los españoles en su momento, y que podemos considerar el juez estrella o el magistrado estrella de la Segunda República. Así, brevemente para situarnos, Iglesias Portal interviene en uno de los 2 sumarios que se instruyeron en Madrid por el golpe de Estado del general Sanjurjo, el que afectaba a los sucesos ocurridos en Madrid y en Alcalá de Henares. El otro, el de Sevilla, lo hizo otro magistrado que se llamaba Dimas Camarero. Más tarde interviene en el sumario por el asesinato de Calvo Sotelo, que había iniciado el titular del juzgado número 3, Usicino Gómez Carbajo, y sin embargo, pues las autoridades dispusieron que fuera Iglesias Portal el que se hiciera cargo de ese sumario. Ya no es conocido que el sumario fue robado a punta de mosquetón en el propio Tribunal Supremo por un comando de milicianos socialistas pertenecientes a la motorizada, en un momento en que no se encontraba ni el magistrado ni su oficial, estaba solamente el secretario, eso ya es conocido. Posteriormente a este acontecimiento le designan presidente del Tribunal Popular, que juzgó a José Antonio Primo de Rivera, a Miguel Primo de Rivera y a Margarita Larios. Ya se ha dicho casi todo lo que cabría decir, probablemente, de ese proceso, a todas luces, bueno, pues poco formal, vamos a decir así, en el que Iglesias Portal, pues bueno, jugó un papel en los relativamente nuevos tribunales populares que se habían creado en Madrid al día siguiente del asalto a la cárcel Modelo. Y hay un hecho en este proceso, que cuando Iglesias Portal comunica la sentencia, que es, como todo el mundo sabe, pena de muerte a José Antonio, cadena perpetua a Miguel Primo de Rivera y la prisión de 6 años y un día a Margarita Larios,
José Antonio parece que, un poco conmocionado por la noticia, se rehace enseguida, sube al estrado, él era su propio abogado defensor, el de su hermano y el de su cuñada, sube al estrado y abraza al juez Iglesias Portal y le dice: siento lo que por mi causa estás pasando. Vamos a dejarlo aquí y luego volveremos a esta anécdota que ha pasado desapercibida. Posteriormente al tema de José Antonio, a Iglesias Portal todavía le cabe protagonizar otro de los grandes acontecimientos, digamos, jurídicos de la época, y es el juicio o el proceso a la cúpula del POUN, del Partido Obrero de Unificación Marxista. Para refrescar un poquito la memoria de los oyentes, digamos que en el mayo del 37 los miembros del POUN, el partido de ideología trotskista dentro del marxismo, y los anarquistas y su brazo armado, la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, se enfrentan a los partidos del Frente Popular en Barcelona. Y por una semana Barcelona está pues llena de barricadas, con enfrentamiento armado entre los dos bandos, hasta que finalmente, digamos que el Frente Popular se impone y comienza la persecución a los líderes del POUN. Bueno, el proceso tarda 14 meses en llegar. En ese tiempo Andreu Nin, que es el líder del POUN, es desaparecido, que nunca más se supo de él, y el resto son procesados. Y entonces Eduardo Iglesias Portal era el presidente del Tribunal de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo, y en calidad de tal está presente en ese acontecimiento. O sea, que estuvo en la cresta de la ola. Estuvo vamos. en todos, o bueno, no sé si queda alguno más por ahí, pero de los grandes, de los gordos, efectivamente. O sea, era, pues digamos, que el juez mediático de aquel momento. Sin duda. Él ya había destacado como juez titular del Juzgado de Instrucción de la Izquierda en Córdoba, cuando en la época de Primo de Rivera se produjo el asalto al tren expreso de Andalucía, en cuyo coche correo fueron asesinados los 2 oficiales de correos que iban allí. Y esto es, bueno, de este crimen los periodistas han hecho siempre un ejercicio, ¿no? Porque es el clásico crimen del novelesco que se presta pues a muchas interpretaciones, partiendo de hechos reales que se conocen. Hasta en el Museo del Cera me parece que hay una recreación de la escena. Bien, ¿qué es lo que destaca? Pues el juez instruye el sumario y comienza pues las pesquisas, pero el directorio militar, esto ocurre un sábado, que es el Sábado Santo del año 24, de abril del 24, el domingo se reúne el directorio militar con carácter de urgencia para aprobar un Real Decreto. Ese Real Decreto establece cómo se van a llevar en el futuro los casos de agresión a personajes que correspondan al Estado, funcionarios de correos, militares, etcétera. Y lo que quiere el directorio militar es que estos casos se lleven por la jurisdicción militar. Y el juez se mantiene firme porque él considera que hay que llevarlo por la jurisdicción ordinaria. Esto, dicho así, podría parecer una diferencia técnica, pero lo que esconde detrás no es ni más ni menos que plantarse firme ante una decisión del directorio militar. Y no es el único. En el Archivo Histórico Militar existen expedientes de la cantidad de recién nombrados alcaldes, miembros de las diputaciones, etcétera, que se quejan al directorio militar de que no pueden desempeñar su trabajo porque sus puestos están ocupados por los nombramientos que había antes de que Primo de Rivera se hiciera cargo del tema. Es decir, que el juez ya tenía ahí, digamos, cierta personalidad para jugársela, porque al final estuvo presionado por todos los estamentos, jurídicos y no jurídicos. Oye, entrega el sumario que nos van a meter un paquete aquí de cuidado. Y de hecho, el directorio militar escribe a un subsecretario de Justicia para que al juez le pongan un correctivo, cosa que no parece que ocurriera. Y al final entregó el sumario. Sí, al cabo de 15-16 días entregó el sumario. Es muy curioso leer la prensa de Córdoba y la prensa de Madrid, porque son totalmente contradictorias. En Madrid dan por hecho que es la autoridad militar la que está llevando las pesquisas, y en Córdoba siguen haciendo entrevistas al juez, y el juez todavía se mantiene en primera línea de la investigación. O sea, que este señor fue muy importante en su época, pero no es conocido ahora. No, es absolutamente desconocido. ¿Y cómo, qué pasa? ¿Qué ha pasado? Para que no sepamos, porque de José Antonio se han hecho hay mucha bibliografía. Digamos que el punto de partida, en lo que a mí respecta, ocurre por la lectura de un artículo de Enrique de Aguinaga, publicado en La Razón, me parece que en 2005, que se titula El Abrazo. En ese artículo Enrique de Aguinaga recoge también otro artículo anterior de José Luis Saez de Heredia, primo de José Antonio, sí, publicado en la revista Teresa, que era una revista de la sección femenina, en el año 67 o 68, ahora mismo no recuerdo bien, en el que da una noticia que es muy curiosa, que es la del abrazo. Es que el tema del abrazo ha pasado inadvertido o desapercibido, ese gesto, para todos los biógrafos de José Antonio. Es que nadie lo cita. Nadie cita que al serle comunicada la pena de muerte, José Antonio abrazara al juez. O sea, incluso su cuñada Margarita Larios
es entrevistada por el diario Información de Alicante 4 o 5 años después, ya terminada la guerra, y ella, cuando le preguntan cómo fue el tema de la noticia, yo ahora mismo no recuerdo textualmente la pregunta, pero bueno, se refería a que cómo fue el tema de la sentencia, y ella sí menciona que José Antonio habló unos minutos con el juez, pero no se refiere a que se abrazaran, ni mucho menos. Pero también es verdad que, dado lo que allí estaba pasando, ella no tuviese el sosiego suficiente para controlar lo que hacía su cuñado, sino que estaría pues intentando despedirse de su marido, porque en definitiva los tres habían sido condenados a diferentes penas y demás. Entonces esto ha pasado desapercibido. A mí me llamó la atención. Yo me leí el artículo de Aguinaga, por supuesto, me leí el artículo de José Luis de Heredia. En ambos se citan 2 párrafos de una carta que las hijas del juez, desde México en el año 55, escriben a Miguel Primo de Rivera, que era ya embajador de España en Londres, pidiéndole que intercediera para que su padre pudiera volver a España, pudiera regresar a España. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Digo, ¿cómo es posible que el juez que condena, entre comillas, porque no fue él solo, él era el presidente del jurado, pero en fin, él, en la medida que le toca, también condenó a José Antonio? ¿Cómo es posible que el juez que condena a José Antonio pida ayuda al hermano de José Antonio? Es decir, y más con lo que está cayendo ahora, con lo de la memoria histórica, pues yo digo, ¿cómo es posible que esto pudiera ocurrir? Bueno, yo empiezo a investigar. Entonces alguien me dice, pero si este era paisano tuyo, porque yo soy de Luarca, yo soy del concejo de Luarca. Y este era de Luarca. Y este señor era de Luarca, además una familia en Luarca, hoy ya no queda, vamos, en Luarca ya no, pero en su día fue una familia muy influyente, vamos, muy de abogados, de farmacéuticos, una familia muy conocida, muy relacionada también con las grandes familias, digamos, de la burguesía luarquesa, que todavía existen. Y claro, cuando yo empiezo a preguntar, pues me van dando pequeñas noticias. Pues sí, efectivamente eran de aquí, los portales eran de aquí. Yo me pongo a investigar y bueno, pues ahí empiezas a tirar de la punta del hilo y deshaces el ovillo, y eso es lo que ha pasado. O sea, que este señor, pues, claro, se iría al exilio, imagino, ¿no? Sí, al terminar la guerra, él se va al exilio. Sabemos que permaneció 18 años allí, en México. Hay una auténtica... La verdad es que no está muy claro desde la salida de España hasta la llegada a México, porque pasa por Francia, donde recibe una ayuda de la JARE, de la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles, que era una de las organizaciones que había montado Indalecio Prieto para ayudar precisamente a los exiliados. No sabemos cómo, aunque suponemos, porque otro compañero suyo del Supremo, Enrique Granados, lo desvela en un libro, llegan a Orán. Bueno, allí también corren peligros, Argel, allí corren peligros, se tienen que ir. Sabemos que Iglesias Portal llega a Casablanca, tampoco sabemos cómo, porque claro, cruzar el protectorado español no era recomendable tampoco. Pero él llega a Casablanca, y en Casablanca ahí ya tenemos papeles, y sabemos que embarca en una nave que se llamaba Cuanza, que era de bandera portuguesa, que había sido fletado por la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles, con una nómina de personalidades a bordo. Ahí van Niceto Alcalá Zamora, por ejemplo, que había perdido otro barco, que no pudieron salir porque los ingleses no les dejaron navegar, tuvieron que ir a Senegal. En Senegal estuvo el barco esperando, el de Niceto Alcalá Zamora, estuvo esperando 3 meses o 4, luego se van a Casablanca, y desde Casablanca al final los refunden a todos. Había muchos problemas con el envío de refugiados, porque claro, en México al principio los acogieron y hicieron todo lo posible porque fueran cuantos más, pero también los mexicanos, ciertas clases sociales mexicanas empezaron a exigirle a Lázaro Cárdenas que tampoco era abrir la puerta y que vinieran todos, que allí políticos no tenían nada que aportar, sindicalistas tampoco, por lo tanto que allí lo que tenían que ir es profesionales. Pero claro, los que corrían peligro no eran los profesionales, eran los políticos, los sindicalistas, los diputados, los magistrados, es decir... Sí, los que estaban señalados. Claro, y entonces, bueno, pues en ese barco embarca Iglesias Portal y hacen la travesía hasta llegar a Veracruz, y en Veracruz él tiene familia, tiene contactos. Y bueno, él siguió trabajando para la República. Él hizo una declaración nada más llegar, donde se manifestaba abiertamente a favor de la República como sistema, y comprometido con el gobierno de la República en el exilio, que entonces estaba en una fase así regular. Luego se formalizó un poquito con Augusto Barcia, y prestó su ayuda como asesor financiero a la entelequia, que era la embajada española de la República de España en el exilio, embajada
que no podía actuar de tal embajada, porque no podía dar un visado, no podía, en fin, hacer las cosas que hacen las embajadas, que más bien era un club de protegidos que cobraban, que tenían unos privilegios con Lázaro Cárdenas, como tener un coche oficial, con matrícula diplomática, me parece que hasta permiso de armas, etcétera, etcétera, que luego les fueron retirando. Es decir, que él vivió, y el último favor que le hace a la República es lavar, entre comillas, la situación de la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles, cuya financiación se había estado haciendo con el tesoro que se habían llevado del Banco de España y de la Caja General de Reparaciones a París primero, o a Francia primero, y luego a México en el famoso barco Elvita. En una maniobra de prestidigitador, Indalecio Prieto le birla de la chistera ese tesoro a su amigo Juan Negrín, no de su amigo entre comillas. Y Indalecio Prieto es el que se queda con la pasta, con la autorización de Lázaro Cárdenas, que se chuparía lo suyo también, y allí funcionó el tema. Vamos a ver, según estimaciones fiables, el importe de lo que robaron en el Banco de España y en la Caja General de Reparaciones sería el equivalente a los presupuestos generales del año 34. O sea que no era una... No era una porquería, no. No. No era peccata minuta. No. Hay casos y casos. Es decir, hay casos y casos. Es decir, hay gente que ha cobrado y hay gente que no ha podido cobrar. Y hay gente que ha solicitado ayudas y se las han dado a regañadientes. Pero eso es otra historia. Eso ya no nos afecta a nosotros. Pero sí sabemos que Iglesias Portal cobraba. Se da la circunstancia, además, de que Iglesias Portal tenía una vida personal saneada económicamente. Había casado con una señora joven, guapa y con muchísimo dinero en Aguilar de la Frontera, y su familia le giraba periódicamente dinero a México. Pero vamos, él seguía teniendo la asignación que le habían dado en Francia, según propia declaración, según propia declaración suya. Bueno, vive allí, luego regresa, que es cuando pide ayuda o la intercesión de la familia de Primo de Rivera. Esto es una lección de memoria histórica, ¿no? Más o menos, sí. Porque, sí, no es lo que cuentan ahora. No se la van a querer aprender. No, bueno, porque lo que cuentan es la cosa es tan curiosa, las represalias en no sé qué, y resulta que sí. este señor viene aquí porque digamos que la familia Primo de Rivera pues le recomienda, sí, por decirlo después de alguna manera. de 18 años de exilio, y él estuvo bastante bien amparado, repito, tenía familia y tenía amigos, y yo estoy completamente convencido que él era un hombre inteligente y muy preparado y que probablemente se hubiera podido ganar la vida, porque claro, la gente en el exilio, yo entiendo que los primeros tiempos vivían un poco a la expectativa de ver lo que pasaba en España. Es decir, si el régimen de Franco fracasaba, pues a ellos se les abría el horizonte para poder regresar. Más cuando, en el caso como él, se va y deja aquí a la familia, a los amigos, en fin, una buena posición, que no hubiera tenido necesidad de trabajar. Y claro, cuando el tiempo va pasando y ves que no se produce ese milagro que tú esperas, pues entonces hay que echar cuentas, hay que espabilar, hay que ganarse la vida, formar aquí Pero él nunca renunció al tema, porque la prueba es que su familia se quedó en España y no se movió. Y no le pasó absolutamente nada, ni nadie se metió con ellos. No, llega más allá. Cuando sus hijas piden a Primo de Rivera, a Miguel Primo de Rivera, la ayuda, ese es el inicio, esa carta que se ha publicado parcialmente, que José Luis de Heredia publica en la revista Teresa, que más tarde defiende en un programa de José Luis Balbín de la Clave en la segunda cadena de televisión española en los años 90, y que luego se hace eco de esto Enrique de Aguinaga, y luego José María García de Tuñón y otros escritores, y yo mismo, modestamente, pues en ese momento lo que se inicia es una relación epistolar entre las hijas del juez Iglesias Portal y la familia Primo de Rivera, en una persona probablemente de Miguel, nada más que de Miguel, probablemente. Yo he intentado por todos los medios conseguir las cartas, pero incluso la primera de ellas, la que se ha reproducido parcialmente, porque me hubiera gustado leer el contexto general de la carta. Lo que dicen esos dos párrafos es... Además hay un condicional que a mí me ha llamado mucho la atención, porque dice, si usted estuvo en el juicio, toma, claro que estuvo en el juicio, fue condenado a cadena perpetua. Ese condicional parece ser que el juez fue el que escribió la carta y lo hizo para despistar un poquito. Pero bueno, no sé hasta qué punto, pero bien. Esos dos párrafos lo que le viene a decir es eso, si usted estuvo en el juicio, recordará que al serle comunicada la sentencia, su hermano, que en paz descanse, se subió al estrado, abrazó a nuestro padre y le dijo, siento lo que por mi causa estás pasando, pues usted sabe que ambos eran amigos. Que se conocían es evidente, porque en una de los sumarios, cuando el tema Sanjurjo, José Antonio fue entrevistado por el juez. José Antonio fue detenido en Irún con su hermano, no tenía nada que ver,
pero bueno, fue detenido en Irún, y probablemente en algún otro juicio más. Y es hasta probable que José Antonio, en el ejercicio de su profesión de abogado, pues pisara al Supremo y se encontrara con el magistrado por algún sitio, y en fin, que... Ahora, amistad, eso ya es más delicado, lo que se entiende por una amistad. Conocerse, sí, de sobra, además José Antonio De era... ejercicio profesional, seguro. Claro, y José Antonio era un hombre conocido, entonces suficientemente conocido. Bien, se empieza, como digo, una relación epistolar de las cuales yo solo he podido conseguir una carta que me ha facilitado la familia del juez, los nietos. Una carta que se publica en el libro, es un documento inédito en el que Miguel Primo Rivera le dice a una de las hijas, a Loli, le dice, bueno, le viene a tranquilizar diciendo yo haré todo lo que pueda, que su padre era un señor honesto, le tocaron vivir una serie de circunstancias muy especiales y bueno, pues qué le vamos a hacer, pero su padre era un señor honesto. Eso es lo que le viene a decir. Esto significa, de alguna manera, que cuando se presenta el expediente de indulto, que se presenta a un Consejo de Ministros celebrado en el Pardo, conviene recordarlo, el indulto no se lo dan en la transición, se lo dan o sea, se lo da Franco. Se lo da Franco, efectivamente. En el Pardo con ministros. Todos sabemos que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. Lo que se puede decir, pues la época, digamos, dura del años franquismo. 56, 57. Por eso que no fueron los 70. No, para nada. No, Franco estaba bastante bien en aquel momento. Estaba joven y, entonces, bueno, relativamente bien y con plenas facultades. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, esto lo sabe todo el mundo. Sin embargo, el conde de Vallellano, Suárez de Tangil, monárquico, que no era falangista, era monárquico, cuyo nombramiento convulsionó un poquito a la opinión pública española, porque claro, cuando Franco coloca a un monárquico en el Consejo de Ministros, la cosa empieza a todo el mundo a echar cuentas. Pero Suárez de Tangil solía anotar cosas personales sobre los consejos de ministros en los que él estuvo presente. Esas anotaciones fueron luego publicadas en la revista Aportes, revista de historia contemporánea, una gran revista, tengo que decir, y en una de esas anotaciones consta la fecha, fue por junio, julio, no me acuerdo ahora mismo, lo de memoria, cuando dice textualmente, más o menos textualmente, Gobernación presenta el expediente de indulto al juez Iglesias Portal, que fue el que condenó a José Antonio. Viene avalado por los hermanos Primo de Rivera. Gobernación no era justicia, era gobernación. ¿Quién era el titular de gobernación? Un falangista, Blas Pérez. Bien, viene avalado por los hermanos Primo de Rivera. Se discute mucho y se aprueba. No tengo, que tampoco he podido conseguir, la cita en el Boletín Oficial del Estado de ese acuerdo del Consejo de Ministros, pero yo ignoro si todos los acuerdos del Consejo de Ministros tienen que ser refrendados por la publicación en el BOE, no lo sé, o solamente los que den un determinado carácter. Lo que sí sé, porque lo tengo, es el documento que las autoridades españolas envían a las autoridades españolas fronterizas del Pirineo para decir que el juez Iglesias Portal pasará la frontera, que está autorizado, que tiene permiso y que vendrá a España. Lo que pasa después, el juez se va a su casa de Aguilar de la Frontera, no del Luarca, porque ya el Luarca no tiene a nadie. Ya no tenía nadie en Luarca. No, su mujer y sus hijos estaban en Aguilar de la Frontera. Y allí vive 10 años, porque vive en el año 59 y fallece en el 69. Y en esos 10 años, según me han dicho sus nietos, nadie le molestó, nadie le hizo un escrache, como dicen ahora, ni siquiera le silbaron, o sea, no pasó absolutamente nada, pero va más allá. Él pone en orden su situación laboral, se da de baja en la carrera judicial y solicita la pensión, cosa que le es autorizado, eso sí está el decreto firmado en el BOE. Y cobra la pensión de magistrado del Supremo por supuesto. Bueno, pues bien. Lección de... Es más, tampoco es que estuviera confinado en su casa. En los veranos iba a Luarca con su nieta, a pasar allí una temporada larga y allí pues a ver a sus amistades. Sus amistades eran la familia de Severo Ochoa. Él era muy amigo de la madre de Severo Ochoa, pero de tiempos atrás, y de la familia Ochoa. Los Albornoz, los que quedan colaterales, porque Álvaro de Albornoz, que fue el que lo llevó al Supremo, falleció en México y nunca más volvió. Un hermano de Severo Ochoa había sido el primer alcalde constitucional de Luarca. La familia Fernández Lavandera, la familia Freixas, la familia Cernuda, en fin, todos estos señores que él eran amigos suyos en Luarca, que luego algunos estaban en el exilio en México y que luego al volver las familias de estas familias seguían estando en Luarca y con ellos él compartía los veranos. Bueno, pues esto es una lección que das en tu libro, que tiene que leer todas las personas, que ahora que se habla tanto de la memoria histórica, pues esto es memoria histórica. Sí, pero se habla parcial de la memoria histórica. Sí, pero la memoria hay que hablar de... El único efecto positivo que ha tenido la ley de memoria histórica es que ha despertado la conciencia de muchas personas que estamos sacando a la luz trabajitos de este tipo. Yo modestamente el mío es un trabajito, hay cosas absolutamente contundentes, ¿no?
el estudio sobre el Valle de los Caídos y los famosos presos y todas estas historias, que ya primero fue Juan Blanco y ahora pues hay otro libro de un profesor de la UNED que también es una maravilla. Es decir, pero no son los únicos, hay también una corriente de artículos, en fin, se ha ido creando una conciencia de decir qué nos están contando. A mí no me pueden contar lo que yo he vivido, porque eso lo he vivido yo. Si me permites un paréntesis, ayer se ha muerto un periodista muy conocido, Pepe Oneto. Bueno, pues el diario El País inserta un artículo en el que dice, es que es muy curioso, en el que dice, cuando se voló el diario Madrid en el año 71, desde el Ministerio de Información y Turismo se sugirió a los demás medios que no contrataran a los periodistas. Eso es falso, eso no es verdad, porque yo trabajé en el Alcázar desde el año 77 hasta el 86 y yo tuve en el Alcázar 4 compañeros que procedían del diario Madrid, 4 que yo recuerde ahora, que procedían del diario Madrid, excelentes periodistas además, tengo que decir, excelentes periodistas. Y voy a decir más, lo que no dice el artículo tendencioso del País, por ejemplo, es que la ley de incompatibilidades la sacó don Felipe González Márquez, socialista. Sí, eso está claro. Y que por culpa de esa ley, estos 4 compañeros tuvieron que dejarle Alcázar, porque estaban en Televisión Española o en Radio Nacional. Sí, claro, no podías. Tuvieron que dejar el Alcázar. Pero eso se lo sabe todo el mundo. Pero la ley de memoria histórica que ellos cuentan es la que ellos se han amoldado a su aire. Bueno, pues oye, como eres del gremio, que eres periodista, sabes que tenemos que hacer una pausa para la música y la publicidad. Bueno, y seguimos con tu lección de memoria histórica. Bueno, te voy a contar otra perla también de estos días de atrás. Hay un artículo de La Nueva España de Oviedo, sí, periódico falangista en su día, sí, que reproduce un artículo de un historiador en el que se ilustra una fotografía de la universidad después por los efectos que tuvo la revolución del año 1934. Conviene decir, porque las cosas no por conocidas que quedó destruida la universidad y la biblioteca, que era una joya. A eso voy. Yo eso sí lo he oído. A eso voy. Bueno, pues el pie de foto. A mi familia. El pie de foto dice que el incendio se produjo por una bomba que cayó desde un avión. Esa es una mentira que ha venido manteniendo la izquierda, cierta parte de la izquierda, porque la mayor parte de la izquierda no tiene ni pajolera idea, pero esa parte que domina, que tiene influencia, que dice las cosas, que va abriendo camino, que van de zapadores de por dónde debe ser la verdad, entre ellas Rosa León, ha mantenido mucho tiempo que la aviación soltó una bomba y se incendió la universidad. José María García de Tuñón, un escritor de Oviedo, encontró el acta de la universidad y en la revista Catoblepas, que se puede ver por internet, contó en un artículo cómo había sido realmente el incendio de la universidad. El que esté interesado que lo busque y que lo lea, que se va a llevar una sorpresa. El rector de la Universidad de Oviedo, que es el que en el acta correspondiente testifica cómo ocurrió, creo que no es nada sospechoso porque fue el hijo de Clarín. Nada sospechoso de ser de derechas, es más, fue fusilado por los nacionales. O sea, que está claro. Así que, bueno, pues de esas hay todos los días un montón. Y ya si ves en los telediarios y los informativos de televisión, pues para qué te cuento. Pero vamos, que este señor, este Iglesias Portal, que tú cuentas aquí la historia magníficamente y además es que te ha dado para 300, ¿no? Sí. 300 páginas. 300 y pico, tuve que quitar algunas porque el editor me lo exigió. Que te pasabas, o sea, que da para más. Sí, bueno, en realidad sí, porque yo lo que he intentado es trazar una biografía, o sea, lo que tampoco quiero es engañar a nadie. Este no es un libro que reivindique cosas, ni yo quiero linchar al juez, ni lo quiero ensalzar. Yo como periodista, que es lo que me considero únicamente, lo que hago es indagar, buscar en la vida de una persona que me parece que ha tenido una importancia destacada y trazar una biografía en la medida que puedo clásica. Tú constatas. Eso es. Nada más. Los juicios los dejo para los profesionales. Yo me limito a exponer. Hombre, mi editor me ha echado la bronca porque dice que como todos los biógrafos, al final te encariñas con el personaje. No es que me encariñe con el personaje, pero sí es que si Miguel Primo de Rivera, que es el hermano de José Antonio que fue ejecutado, por atenernos a la estricta legalidad, ejecutado. Si Miguel Primo de Rivera considera que este señor fue un gran profesional que hizo las cosas bien, yo no voy a ser quien diga que no, porque yo no tengo tampoco conocimientos jurídicos para saber si este señor utilizó adecuadamente los medios que tenía a su alcance. Yo me imagino que, como todos los miembros del jurado popular, estaría presionadísimo. Este señor ya luego estuvo presionado por Negrín cuando el otro juicio a los del POUM, ahí lo cuenta un miembro del POUM, que como la orden de Stalin fue aniquilar al POUM porque eran trotskistas,
y entonces se desató la lucha contra ellos y demás, y entonces pues Negrín exigió pena de muerte para todos los implicados, que eran 13 o 14, y no lo consiguió. Pero esa presión fue por parte de los periódicos, habría que leer los periódicos de la época, y la misma pasionaria que decía: es preferible matar a 10 inocentes antes de que se escape un culpable. Sí, claro. O sea, es que, bueno, también era una guerra, o sea, y una guerra civil, que es la peor. Sí, pero tú no matas a 10 inocentes para que no se te escape un culpable. Lo que Pues pasa no, que lo que pasa es que el no juicio sé. objetivo de esta señora ya sabemos dónde estaba, ¿no? Sí, sí, bueno. Bien, parece, según cuenta Víctor Alba, que es un seudónimo de Pedro Pagés, es que yo no pronuncio catalán, sería Pera Pagé o algo así. Este Pedro Pagés dice que fueron llamados al despacho de Stalin Iglesias Portal, González Peña, que era el ministro de Justicia, que era asturiano también, y el presidente del Tribunal Supremo, y que a Stalin les exigió pena de muerte, y ellos pues no muy convencidos. Al final parece ser que Stalin ya decía: pongan ustedes las penas de muerte, que ya me encargo yo de los indultos, pero no se debieron de fiar de él, y al final condenaron a los implicados a 15 años. Entonces, volviendo al juicio de José Antonio, entiendo yo que debía estar muy presionado. Lógicamente, no fue cualquier persona la que pusieron allí, pusieron a una persona de confianza. Y yo, incluso en un artículo publicado hace unos días, me atrevo a decir que yo creo que el papel que jugó Iglesias Portal en el juicio de José Antonio fue dar legalidad a una mascarada, porque José Antonio ya estaba sentenciado desde antes. Es decir, se ha dicho, ¿no?, que Stalin dio la orden, que Rosenberg la trajo en un sobre, que se la pasó a Largo Caballero, y que no había manera de sacarlo. Jay Allen, el periodista norteamericano que entrevista a José Antonio en prisión unos días antes, también escribió: este joven, o sea, este lo lleva claro, ¿no? Es decir, este no se salva. Es decir, que José Antonio estaba condenado sí o sí. ¿Qué podía hacer el juez en esas circunstancias? Pues no lo sé, yo no lo sé. No sé qué margen de maniobras pudo haber tenido. Yo no creo que sea el responsable directo de la muerte de José Antonio, pero es evidente que él estuvo ahí y que él tiene que asumir la parte, es decir, la parte que le corresponda. Pero yo no soy quien le va a juzgar, evidentemente. Pero yo lo digo esto por mis amigos falangistas, que no vayan a pensar que es que yo hago aquí una revisión del proceso a José Antonio. Yo no estoy haciendo eso en el libro. Yo en el libro cuento lo que dice el titular: Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio. Este es Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio. Y hasta ahora no teníamos una biografía de Iglesias Portal. Sí sabíamos de los tres que intervienen directamente en el proceso a José Antonio: el instructor Federico Enjuto Ferrán, el fiscal Vidal Gil Tirado y Iglesias Portal el tercero. De los otros dos sabíamos muchísimo. No obstante, a pesar de todo lo que se ha escrito, yo he intentado buscar los expedientes en justicia y valorar un poco sus actuaciones. Bueno, o sea, que de los otros sí existía... Sí existe documentación. Documentación, sí. Pero pues, de Iglesias Portal no había nada. ¿Y porque era discreto o, bueno, o porque no proporcionan la documentación? No. El expediente está muy dividido en el Ministerio de Justicia. Está muy dividido. Entonces no hay un expediente profesional que digas: está en esta carpeta y aquí lo tienes todo, como suele ocurrir en otros casos. No. Hay una parte aquí, otra parte allí, tiras de un legajo que te parece por intuición que puede ser y aparece un papel, vas al Archivo General de la Administración, lo mismo. Por ejemplo, yo he pedido la carpeta de Miguel Primo de Rivera como embajador de España en el Archivo General de la Administración, y no hay nada más que cartas pidiendo permisos. Solicita un permiso de 3 días, un permiso de 4 días, anuncia que va a venir a España, no sé qué. Es decir, no hay nada sustancial ahí. Y no entiendo por qué. La descalificación de papeles debería de... Sí, además ya hace ya muchos años de todo esto, o sea que esto ya tiene que estar, digamos, que entregado a los historiadores para que analicen y estudien ese periodo. Además, ahora que está surgiendo todo esto de la memoria histórica, pues a las generaciones que no... Entiendo que debería, pero no está, es un hecho. Y el expediente hay que explicarles con un poquito, digamos, de ciencia y de fundamento esa etapa de la historia esa etapa de la historia es la que no podemos permitir que influya negativamente. Es la que precisamente quieren borrar o quieren cambiar su significado. Y entonces, claro, pues yo no digo que sea una maniobra de la administración del Ministerio de Cultura de entorpecer. Yo no digo que eso sea así, pero sí es verdad que ahora mismo en los archivos hay muchos problemas para investigar, porque lo primero que te espetan es el famoso tema de la protección de datos. Sí. Bueno, la protección de datos hasta cierto punto, es decir, temas que pertenecen a la historia y personajes públicos hasta cierto punto. Eso tiene que estar abierto al investigador. Hombre, o sea, yo si voy a buscar el de mi vecino del tercero, pues entiendo que me digan que no. Pero a mí me ha pasado, bueno, el anecdotario es complejísimo. Yo voy a Salamanca al archivo, al Centro Documental de la Memoria Histórica,
Llego aproximadamente a mediodía, con lo cual me voy al hotel, me voy a comer y me presento a primera hora de la tarde y una persona allí me dice que no me pueden facilitar los expedientes. ¿Pero por qué? Porque no hay nadie. ¿Pero cómo que no hay nadie? No, es que no hay nadie. Bueno, muy bien, cojo el teléfono, hago una llamada a un amigo mío, digo, localízame al director del centro, que le voy a montar un pollo. Vamos, es que me voy a buscar un notario y levanto acta. En ningún momento en la página web se dice que el horario esté acotado a tal hora, a tal hora. No, hasta las 6 de la tarde yo puedo investigar y son las 3:30 de la tarde. Bueno, me pongo un poco flamenco y me hacen caso. Bueno, O sea, esto es una anécdota. sí, pero Es una anécdota que dice mucho. Pero yo tampoco puedo saber qué documentos hay si no tengo una guía o a la persona que esté allí no me abre, que los bibliotecarios son gente muy eficiente porque muchas veces te ayudan. Entonces, para localizar el expediente de Iglesias Portal ha habido que mover muchos legajos, buscar en muchos sitios, ir sacando de aquí un documento, de allí otro, ir manando unos con otros y al final trazar un poquito la columna vertebral del trabajo. ¿Qué es eso? Muy difícil. O sea, que ha sido una labor... Sí. Pero de trabajo. De trabajo, sí. Y de mucho trabajo. Verás en el libro que el libro, modestamente, está muy documentado, con muchas citas a pie de página, porque luego esa es otra. Con tanto copieteo que hay ahora por las altas esferas, no vayamos a... No, bueno, pero tú tienes prestigio. Sí, pero bueno, también lo tiene Plácido Domingo y se lo han buscado, ¿no? Es decir... Sí, bueno, pero yo creo que a ti por mucho que te busquen, no, lo tienes documentado y no. Eso está claro. Yo no me he caído del guindo y no es claro, la primera vez. no. No es la primera vez, efectivamente. O sea, no creo Pero bueno, nunca se sabe qué le puede pasar. Yo me gusta... yo no invento nunca. Eso lo saben mis amigos. Yo no invento. Yo lo que sé y lo que no, lo busco, lo investigo. Y donde veo una cita, yo pongo el autor, porque a mí no me desmerece mi trabajo para nada. El referir los autores, las personas que han hecho... Y además, en un momento determinado, en España se investiga poco. En España se copian unos a otros con una facilidad tremenda. Uno lee una cosa y como lo ha leído ahí, ya lo arrastra. Y ese es un error, porque muchas veces esa cita está mal. Y se va arrastrando el error. Eso es verdad, hay una cita mal tomada o mal consignada, claro. Y ahí pues van poniendo y al final esa cita se hace... O sea, yo comprendo que hay cosas que hay que dar por hecho, sobre todo si no interfieren en el objetivo que tú estás buscando. O sea, a mí, si un autor dice el día que estalló la guerra civil hacía un sol de justicia porque era julio y no sé qué, pues me lo debo de creer porque era julio. Pero es que si no es verdad, a mí eso no me va a afectar para nada. No es trascendente, claro. No me va a afectar para nada. Ahora, si me dicen el día que estalló la guerra resulta que el señor Azaña le dijo a no sé quién, oye, la que se va a armar aquí, y no hizo nada por impedirlo, a mí ya me está dando un dato. He puesto un ejemplo que nadie lo toma en pie de la letra, No es una realidad. Es un ejemplo. Pero bueno, a lo mejor este señor, pues como luego volvió a España, estuvo tan tranquilo, claro, aquí ahora lo que se trata es de hacer ver pues que no vino nadie, que el que vino pasó giras de Caín, que la familia fue represaliada, todas estas historias que cuentan. Sí, eso es lo que les gusta. Eso es lo que les gusta. De la gente que bueno, que pues este tampoco... señor interviene en el Pleno del Supremo, no es un ejercicio directo de él, sino como miembro del Pleno, interviene en el famoso caso de Luis de Sirval. Luis de Sirval era un periodista valenciano que fue a cubrir los efectos de la Revolución del 34 a Asturias y, bueno, parece ser que tenía información de algún miembro de la Legión de que se había excedido la Legión en la represión, habían disparado contra menores, etcétera, etcétera. Al principio, la audiencia de Oviedo, a Luis de Sirval, que está prisionero, le interrogan dos tenientes de la Legión, uno parece ser que de origen búlgaro, y la consecuencia es que lo matan de varios disparos. Al principio la audiencia de Oviedo pues le impone una multa al supuesto agresor de 15.000 pesetas y una pena de cárcel correspondiente. Alguien denuncia por el delito de... no me sale ahora. Prevaricación, sí, a los dos magistrados de la audiencia de Oviedo y se vuelve a revisar el caso. Y ahí interviene, por ejemplo, Eduardo Iglesias Portal, pero interviene no él personalmente, que se fue sin instructor, ni fiscal, ni nada, sino simplemente en el Pleno del Supremo, que se reúne sucesivas veces para ver el tema. Traigo este caso a colación porque ahora está muy de moda lo de las 13 rosas famosas. Sí, y las 13 rosas. Bueno, pues hay una rosa más, que es una chica asturiana de 20 o 21 años, pero que nos han vendido la idea de que era una adolescente,
al que también la represión de la Legión, cuando se sofoca la Revolución del 34, la asesinan vilmente, y todo, o sea, se ha vertido una imagen que no corresponde con la realidad. Gustavo Bueno descubre el efecto, yo lo cuento en el libro. Aida de la Fuente, que es como se llamaba la persona, estaba al mando de una ametralladora abriendo fuego contra la Legión en la zona del Cristo, que es una zona, un barrio alto de Oviedo. Y en un momento determinado se le acaba la munición. Algunos legionarios pasan, la ven, pero no, como no tiene munición, no dispara, pero ella saca una pistola y alguien le responde con un tiro y la matan así. Es decir, muere en combate. No se la veja, ni se la humilla, ni se le hace ninguna otra pifia, no. O sea, estás matándome a mí y a los míos y te mato a ti, pum, ya está. En un enfrentamiento abierto. O sea, que era una miliciana, vamos. Una miliciana, claro que sí. Claro. Entonces, pero la imagen que se ha venido virtiendo de este suceso es que era una pobre chiquita de adolescente de 12, 13, 14 años al que los burros de la Legión han pasado por encima. Bueno, es que no es así. Es que no es así. Ya. Bueno, ya sabemos el predicamento que tiene cierto sector de la izquierda para contarnos estas cosas. Sí, bueno, no, que lo hacen muy bien, eso. Sí. Ellos lo que es la propaganda la manejan muy bien. Está claro. Nosotros no lo manejamos bien. Pero en fin, pues eso es lo que tenemos que hacer, ir más o menos desmitificando todas estas conductas. Pero este libro, o sea, a mí que yo, vamos, no me ha dado tiempo a leerlo, pero es estupendo. Es una lección que viene anillo al dedo por el tema de la memoria histórica. No, sin duda alguna. Y a lo mejor a este señor le han silenciado, pues vamos, precisamente pues porque hay quien puede decirnos si este señor vivió aquí tranquilo. No, claro que sí. Es que su familia lo admite. Es decir, él regresó en el año 59 y él falleció en el año 69. Y yo reproduzco el carnet de identidad. Es decir, él no estuvo escondido. Sí, lo he visto. Ni estuvo escondido, ni estuvo que no pudiera salir de casa. Él iba y venía donde le daba la gana. Él hacía la vida que quería. Claro, una vida normal. Un lector empedernido, por lo visto, muy aficionado a la lectura. Y bueno, él vivía en una finca que su mujer tenía grandes extensiones de olivos y una finca que producía mucho agricultura y demás, en una casa extraordinaria, un palacete del siglo XVIII, que la familia conserva en otra rama de la familia, en Aguilar de la Frontera, muy conocido él en Aguilar de la Frontera. De hecho, yo tengo que ser justo con el cronista oficial, Diego Ingenio, porque lo único que había de Eduardo Iglesias Portal cuando yo empecé la investigación era un perfil breve de Diego Ingenio en una página de internet que se llama Aguilarenses Ilustres. Es lo único. Claro, Diego Ingenio no se mete en flores de estas, o sea, simplemente traza un perfil de quién fue, que fue magistrado supremo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que no era aguilarense, era... No, era de adopción, porque se casó, por matrimonio, consorte. Digamos que consorte, ¿era de Luarca? Sí, era de Luarca. O sea y él estaba encantado de ser de Luarca y él estuvo siempre muy, muy ligado a Luarca. Fíjate, te voy a contar más. Tenía un hermano sacerdote que fue párroco de Navia, al que cuando estalló la guerra los rojos le dieron una paliza que no lo mataron de milagro. Eduardo Iglesias Portal era un católico convencido y a veces nos choca un poco decir, era republicano y era un católico. Claro, cuando tú ves una persona como Iglesias Portal dices, bueno, ¿y este hombre qué tenía que ver con toda la chusma que hacían, las canalladas que hicieron ante la inoperancia de las autoridades, la inacción de los gobiernos o sea, ¿qué tenía? Bueno, pues no lo sé. Ese grupo de también Marañón. Sí, bueno, que la chusma a lo mejor pues se comió el terreno y no supieron imponer todos los intelectuales un orden o un límite. Es que la chusma cuando se sube... Todos los intelectuales recibieron el régimen republicano con los brazos abiertos. Tendrían sus razones, no digo que no. Pero que muchos tuvieron que marcharse luego. Hombre, por supuesto. Y los hijos vinieron a luchar con Franco. O sea, huyendo de la nueva situación. Puestos a reivindicar, espero que a Sánchez no le dé por quitarle a Marañón todos los reconocimientos que tiene y tal, porque su hijo y los otros hijos de los otros intelectuales lucharan en el bando de Franco. Bueno, que Marañón estuvo aquí ejerciendo la medicina, haciendo... todo vamos, que no ahí está, pero vamos, que es que no sé, quizá la chusma tomó el poder, por decirlo de alguna manera, o la fuerza, y no supieron, la chusma también hay que pararla. Claro, pero en el momento oportuno, ese es el compromiso que tiene la autoridad. Claro, si la autoridad no tiene fuerza para parar eso, o sea, si nadie para el proceso de Cataluña, pues entonces ya me contarás. Sí, o sea, si hacemos un 155 para el día siguiente volver a darles las posibilidades de que renueven sus cargos electorales, pues entonces ¿qué hemos hecho? Pues la segunda, digamos, intentona, pues claro, será más fuerte. Si es que la hay. Quiero decir por parte de ellos, de los catalanes, ¿no? O sea sin duda, que... sin duda. Pero ya te digo, viene anillo al dedo y yo creo que
que hay que estudiar este tipo de historias, hacerlas públicas, ¿verdad? De las personas. Te puedo contar, tienes que hacer otro libro de otra persona así desconocida de esa época que te puedo sea contar tradición. de buena fuente que el libro es interesante. Sí, no, yo te lo digo. Te cuento de buena fuente que el libro es interesante. El libro es un texto muy apretado, son 300 y pico páginas. Yo creo que se lee bien porque es el libro de un periodista. Yo eso lo tengo como un valor añadido. Te puedo decir que atrapa. ¿Verdad? Bueno, pues me alegro. Y bueno, atrapa porque yo he empezado así y... Cuando empieza el exilio, el libro cambia. Es decir, es como cuando ves una película con una fotografía que más o menos son los atardeceres, pero luego hay un momento que aparece la luminosidad, es decir, unas escenas ya diferentes. Pues aquí el libro, a partir del exilio, a partir del final de la guerra, el libro es otro libro. ¿Por qué? Pues porque ya no hay tanto documento oficial que yo cite, porque muchas veces son versiones que recoges de aquí y de allá, se cita de donde se recoge la versión. Pero ya la marcha a Francia, la estancia en un campo de refugiados, la salida del campo de refugiados, y entonces van desfilando personajes curiosos que no tienen nada que ver con la política, o sí, pero que son personajes muy curiosos, muy desconocidos. Por ejemplo, pues no sé, te puedo contar un asturiano, Manuel Teifaros. Teifaros es el pueblito de Navia donde nació Manuel Suárez, que dicen que fue el que lo sacó del campo de concentración en Francia, el campo de refugiados en Francia. No lo tengo comprobado, no lo sé, pero un especialista en este señor, Manuel Suárez, así lo afirma. Manuel Suárez era dueño del Hotel La Selva en Cuernavaca. Les ayuda porque alguno de los amigos de Iglesias Portal que estaban en ese campo de refugiados le había salvado alguna vez algún pleito, alguna cosa así. Bueno, Manuel Suárez se cuenta una historia un poco peliculera de él, ¿no? Era un señor que acumuló muchísimo dinero. En ese Hotel La Selva vivió Malcolm Lowry, el escritor inglés que escribió allí el libro Bajo el Volcán, una novela que fue un éxito, y parece ser que Huston estuvo interesado cuando fue a hacer la película de Bajo el Volcán. Al conocer la vida de Manuel Suárez, intentó también hacer una película sobre él, pero dijo, bueno, la película aquí es sobre usted. Este había sido prisionero por Pancho Villa, a punto estuvieron de fusilarlo, nadie conocía nada nadie sabía leer con Pancho Villa, y una carta cayó y él la leyó, les dijo que lo podía leer, y eso le salvó la vida y lo nombró teniente coronel de la columna. O sea, que nos vamos a Pancho Villa. Sí. Oye, ¿el próximo libro de Pancho Villa? No, pero lo más interesante es el recorrido del tesoro del Buit. Sí, bueno, aquí... Esa es otra película. Esa es otra película. Pues bueno, ya nos están diciendo que nos tenemos que ir, entonces vamos a recordar. Presentación: Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio, el jueves... En el Centro Asturiano. 17 de octubre, Centro Asturiano de Madrid. Calle Farmacia, número 2, esquina a la calle Fuencarral. A las 8, a las 8 de la tarde. A las 8, y además pues que vaya todo el mundo, que allí luego pues se puede tomar un pinchito muy agradable, claro, ¿verdad? En la Hortensia, Casa Hortensia. Hay una buena restauración. Así es que allí os esperamos. Y bueno, que nos vamos ya. Os esperamos el próximo viernes aquí en Forma. Sed muy felices.